Y comenzamos este nuevo año con la tertulia de cine. Cada semana vamos a ir teniendo por aquí, por nuestros micrófonos, más invitados y, como siempre, con dos de nuestros habituales contertulios fijos que nos acompañan durante todo el año. Hablamos de Abel Hernández Belsa, que está como siempre en la Villa de la Orotava, coordinador de la sección también de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y director también de cine. Abel, bienvenido, feliz año 2022, que me lo tengo ya que aprender también, que todavía estoy asociado al 21. Igualmente, que hayan pasado unas felices fiestas y que el 2022 empieza a surgir la industria del cine en Canarias. Eso es verdad. Vamos a saludar por la otra línea, desde La Laguna, debe andar ya Josep Vilageliu, que es director de cine. Un saludo, bienvenido, feliz año. Hola, feliz año. Aquí en este veranito de Reyes. Sí, señor. Y ahí con la cartita a los Reyes Magos apuntándolo todo porque los Reyes dicen que los están viendo. Vamos a ver si se porta bien también y nos dejan todo, ¿eh? Vamos por la otra línea a saludar a Basni Ramos, que también es director de cine. No sé dónde estará él. Un saludo, bienvenido. Feliz año. ¡Feliz año! ¿Qué tal? Aquí estamos igual que yo sé también, este veranito canario de enero. ¿Y por dónde anda Basni? ¿Ahora mismo en qué ciudad te encuentras? No, en Santa Cruz En de Santa Cruz. Tenerife, donde digo. Perfectamente, perfecto. Bueno, pues tenemos un triángulo desde el área metropolitana en Santa Cruz a Basni. En la ciudad de La Laguna tenemos al amigo Josep y aquí en el Valle de la Orotava pues estamos Abel y quien les habla desde los estudios centrales de esta casa. Habíamos tenido la semana pasada dentro de la programación de Navidad la presencia de ustedes hablando de cine, pero claro, se nos quedaban muchas cosas y lo hemos dejado para el programa del día de hoy con la presencia de Basni Ramos. Josep, se quedaban algunas cosas, pero esta industria del cine, esperemos que esto arranque y que volvamos de nuevo a ser lo que éramos en Canarias, ¿no? Josep. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos un poco con Basni discutiendo la jugada del tema de cómo crear una industria del cine en Canarias. Porque en estos momentos, efectivamente, pues están rodando cineastas de aquí, canarios, muchos largometrajes, tanto documentales como de ficción. Tenemos, como ya sabemos, todo el archipiélago canario como lugar de rodaje, ¿no? Como decorado para rodajes de ajenos, de productoras tanto nacionales como internacionales. Pero, en fin, Basni comentaba de que en estos momentos pues parecía ser que a nivel de ayudas, tanto del Cabildo como, bueno, de los cabildos, como del gobierno canario, pues estaban un poco repartidos entre un cine de ficción, un cine comercial y otro tipo de cine que sería un cine distinto, ¿no? Más pensado para los festivales internacionales mm, de gente, digamos, minoritaria, pero que le encanta ese tipo de trabajos y que me parece que también que hay que hacer de todo, ¿no? Pero Basi, por ejemplo, nos comentaba de que así, tal como íbamos a las cosas, pues parecía que iba a ser muy complicado consolidar esa industria en Canarias, ¿no? Basi, un poco resumen lo de la semana pasada para actualizarlo y a partir de ahí seguir un poco analizando el tema. Sí, a ver, más o menos lo que comentaba era un poco el, la situación actual del cine en Canarias. Es que estamos viendo muchos trabajos que son principalmente valorados a la hora de recibir subvenciones y tal por parte del gobierno, del Cabildo. Eh, el criterio, sinceramente, de selección que tienen esos proyectos está más basado en puntos concretos que no en un resultado global o en la posibilidad que tengan de generar una, entre comillas, industria del cine en Canarias. O sea, si se valora y se premian proyectos que no van, que el público en Canarias no va a ir a verlos al cine,
En Canarias no se va a saber que esas películas están en funcionamiento por mucho trabajo que haga el clúster, por mucho trabajo que haga la Tenerife Film Commission, por mucho o sea, el trabajo de promoción de, oye, que esta película se ve en este festival, oye, que esta película se ve en el festival. Si el inversor privado no ve las películas canarias en el cine al mismo nivel que el resto de películas que se proyectan en las salas, va a pensar pues que no, el cine canario directamente no existe. No nos vale de nada que una película se estrene en la Seminci o que se estrene en el Festival de Cine de Málaga si después no se estrena en los multicines en los Yelmo o no se estrena en los multicines Tenerife o en los Prises y no tiene una carrera o no se ve en plataformas o en televisiones, ¿no? Al final no consigues una carrera consolidada por parte de un largometraje y eso no acaba generando industria. Es mucho más sencillo invertir en un proyecto que viene de fuera utilizando equipo canario. En parte, pues sí, pues vale, perfecto, pero es mucho más sencillo participar en la nueva, vamos a suponer, la nueva de Santiago Segura que se rueda aquí en Tenerife o en Gran Canaria, a que un creador canario haga su película aquí con todo el equipo. Es mucho más fácil invertir en alguien que venga de fuera aquí que en alguien de aquí porque realmente aquí no está consolidado, ¿no? El cine hecho en Canarias, por Canario. Bueno, pero en realidad existe, digamos, toda la infraestructura, porque es una infraestructura que se presta, ¿no? Que se alquila a las productoras foráneas. Hay actores, hay directores de fotografía muy buenos. Es decir, está todo el elemento, pero en cambio pasa algo que eso no acaba de cuajar, ¿no? No, no, totalmente, totalmente. De hecho, no hay sino que ver, por ejemplo, una serie como Hierro. La serie Hierro es un proyecto canario. Vamos a poner, vamos, en situación. Hierro es un proyecto canario que no sale adelante porque no tiene apoyos por ningún lado y al final acaba cogiéndolo una productora gallega y es quien lo levanta y se viene aquí a grabar. La gran parte del equipo técnico de Hierro son, pues, vamos, expertos consolidados, o sea, profesionales consolidados dentro del mundo de la televisión y del cine, en su mayor parte gallegos y también catalanes, pero lógicamente al desarrollarse en la isla de Hierro, pues tienen que tirar de actores canarios. La mayor cantidad del elenco actoral son canarios, pero el equipo técnico, pues gran parte del equipo técnico es de fuera, porque si la producción la hubiesen hecho completamente en Canarias, no hubiese hecho falta tirar de nadie de fuera, sino si se hubiese apoyado desde un principio, se hubiese hecho íntegramente, hubiese sido una serie canaria, 100%. Pero bueno, al final pues acabó pillando, y menos mal, porque la factura técnica es maravillosa, todo, en sí la serie es maravillosa, y sobre todo vemos la capacidad artística que hay en Canarias y los actores tan buenos que hay en Canarias. Pero ahí está, o sea, solo te cogen actores de Canarias si tienen acento canario o si se distribuye, o sea, si traen a todos los actores de fuera y los de aquí, pues bueno, para alguna aparición esporádica, algún cameo, alguna cosita, ¿no? Y como eso se puede extrapolar perfectamente al resto del equipo técnico. Directores, guionistas, directores de fotografía, editores, todos ellos normalmente son gente de fuera y al final acaban cogiendo aquí, pues eso, asistentes de producción, asistentes de sonido, o sea, todo el equipo de asistentes, auxiliares y ayudantes, no jefes bueno, de unidades, ¿no? Y es un poco lo que estamos valorando, que la única manera de tener jefes de unidades en producciones rodadas aquí es que los productos sean propiamente canarios y arranquemos con ellos desde el principio, ¿no? Y es complicado porque lógicamente cada uno viene con su equipo de fuera, ¿no? Sí, incluso el tema de los actores sorprendió digamos, de los directores gallegos y luego a todo el mundo de las plataformas, ¿no? Dijeron, pues resulta que hay buenos actores en Canarias. Fue como una especie de nuevo descubrimiento del archipiélago, ¿no? Pero, y además Exacto. la mayor parte de actores canarios, actrices y tal, son esos que aquí no han podido ganarse la vida rodando o haciendo teatro en las islas y han tenido que ir a buscarse la vida a Madrid o a Barcelona. Porque esa es Exacto. otra, ¿no? Es decir, que tampoco es un problema exactamente de Canarias, es un problema de la concentración de toda la industria en los centros de poder que son Barcelona y Madrid, en lo cual un poco el cine gallego es como una excepción, no sé qué ayudas han tenido, pero en los últimos años pues han aparecido un montón de directores y de producciones gallegas muy interesantes. Pero es igual que también el cine vasco, o sea, tienen una política bastante de la que hay que aprender.
Es una política de la que hay que aprender. También es un poco, tienen entre comillas la suerte, ¿no? De decir, oye, pues tenemos que hacer anualmente una serie de producciones en gallego, una serie de producciones en euskera, y eso pues nos permite, igual que también en Cataluña, ¿no? O sea, la fuerza que tiene y una industria consolidada, las cosas como son. Lo que pasa es que en Canarias nos pasa eso, ¿no? Que intentamos lanzar ese cine, pero a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, es que hay un apoyo total en esos sitios por parte de, pues eso, televisiones autonómicas, por parte de distribución en cines, por parte, y que aquí, pues todavía no lo hay, que Bueno, espero es yo que que, es que empiece. hay otro aspecto, Basili, que es el apoyo al idioma. Es decir, allí hay Efectivamente. una cuestión política que apoya precisamente las producciones en catalán, en gallego, en vasco. Exacto, Que es exacto. un punto interesante para Aquí que estaría bien diferencia al hacer resto, ¿no? una película en Silvo Gomero, a ver qué pasa, ¿no? A ver si, si nos apoyan, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle paso Bueno, también a Abel, que no tiene cosas no, también ya para que aportar en la tertulia. ya que hablo del Silvio Gomero Basti, decir que hay una película búlgara llamada Gomera, donde Exacto. se, se Sí, basa sí, sí, sí. precisamente para descifrar ciertos códigos del Silvio Canario. Salió Gomero, perdón, y tal. Oye, yo quería incidir en una cuestión. Nosotros sabemos perfectamente de que, mira, aquí tenemos suficiente infraestructura como para crear una industria. El primer problema es que no hay apoyo institucional, hay una filosofía extraña de cómo entender el cine canario, cosas raras que se hacen y luego se propagan a nivel internacional como el cine que se hace en Canarias y realmente que yo pienso que es un poquito falso todo este tema, ¿no? Y luego el otro aspecto, el que yo decía, mira, nosotros, el cine canario necesita espectadores, sobre todo espectadores, que la gente vea desde aquí, vea que efectivamente se hace cine y que la gente puede ver. Hay un problema de distribución, como decías tú, Barney, pero al mismo tiempo nosotros tuvimos hace 3 semanas, creo, a un empresario de cine, un empresario que llevaba cine. Entonces, yo quería hacer una pregunta, vamos a ver, si efectivamente está interesado en el cine canario, ¿por qué tú no utilizas los cortos, los mediometrajes para ponerlo antes de las películas? Más o menos para que la gente lo vea. La gente Sí, que va al cine pueda ver aquello perfectamente. Entonces, sí, eso se quedó en el aire o lo que sea, ¿no? Y pero el problema luego, está... Sí, sí, sí. sigue tú, Sí, sí, Basti, continúa, sigue. continúa. Sí. No, continúa a ver y ya te Sí, cuento. entonces yo pienso que hay una fase muy importante, independientemente que tengamos una infraestructura idónea, porque tenemos gente para hacer una industria. Ahora, la filosofía, entre comillas, que emplean en Cataluña, en Madrid mismo, tal, arriba en Baskonia y tal, pues es diferente a la nuestra. Nosotros no vemos, o sea, las instituciones canarias no ven la necesidad, sino de falsamente presentar un cine que no es la representación del cine que se hace en Canarias. Entonces, eludiendo esto, yo digo, pues bueno, vamos a la gente, vamos a los espectadores. Oye, y si los espectadores pueden ver cine canario, ¿no habrá que algún momento pueden demandar ese cine? Y lógicamente hay una primera fase donde, que yo les comentaba en ese sentido. ¿Por qué no emplear los cortos, los mediometrajes para ponerlo antes de las películas? Así, la gente que está en el cine, pues nada, está ahí. Y luego está el otro problema de la televisión canaria. Una institución pública que no apoye una industria y apoye una industria hecha en Canarias, de lo que se hace en Canarias, y apoye todo lo de fuera, lógicamente, no sé, otras televisiones no hacen esto. Y estamos hablando de estas de estas zonas donde se apoya completamente al cine que se hace en su en su contexto habitual. No, a ver, yo lo que sí, o sea, puestos un poco a decir, vamos a decir las cosas yo creo que con sus nombres y apellidos, ¿no? Yo, hay varios puntos en este aspecto. Yo he visto proyecciones de cine canario, proyecciones, como decía el otro día Josep, del catálogo, porque claro, para el que no lo conozca, el gobierno de Canarias pues selecciona anualmente 6, 7 cortometrajes a los que se les da una subvención para distribuirlos por todo el mundo, ¿no? Por una distribución internacional que tiene pues como unas 50 envíos mensuales a diferentes festivales de todo el mundo, ¿no? Esa selección
normalmente suele ser un 65-70% de videocreación y un 30% de ficción narrativa, ¿no? Esto en los Más 3 últimos años, Basmi. Antes no es, era así. exacto. Pero el problema ha sido que, por ejemplo, eso lo extrapolamos al Festival de Cine de Las Palmas, por ejemplo, que se supone que es el festival de cine internacional con más proyección en Canarias, y está igual. O sea, la sección del Foro Canario pues también tiene un altísimo porcentaje en videocreación. Esa videocreación se acaba viendo en un montón de sitios. Por ejemplo, la televisión canaria organiza la proyección de los cortos del catálogo en el Día de Canarias a partir de las 12:30 de la noche, o prime time total, y bueno, y los cortos que se ponen, el que lo vea, el que se queda hasta las 12:30 de la noche para empezar a ver los cortometrajes, se puede encontrar como, por ejemplo, un corto de Naira Sanz, que eran 8 minutos de planos de un reflejo de la ciudad de Chicago en un monumento que era una especie de espejo. Y era sonidos de estaciones de tren y estaciones y aeropuertos, los sonidos que se oyen por fuera en la megafonía, combinados con planos durante 7-8 minutos que son simplemente reflejos de Chicago en ese monumento que era como una especie de cristal que deformaba un poquito la imagen. El espectador que ve eso dice, ¿esto es cine canario? A ver, es cine, por supuesto, pero más que cine es videocreación. Y eso está bien para círculos de arte y ensayo, para ponerlo en el TEA, para decir, oye, voy a ver esto, sé que es lo que voy a ver. Pero cuando uno va a ver una película o una historia, quiere que le cuenten una historia con su nudo, con su presentación, nudo y desenlace, como el resto que está viendo todo el día. Vale que es diferente, me parece perfecto, pero no es la norma. Y si nosotros lo que queremos hacer es luchar para generar una industria en Canarias, no podemos luchar con esos medios. Tenemos que luchar al mismo nivel que lo que la gente quiere ver. O sea, si yo me siento en mi casa para ver una película, ten por seguro que no voy a ver una película de 40 minutos de reflejos en un espejo. O sea, me voy a ver una película que me entretenga, que me llame la atención, que me mantenga ahí pegado a la televisión. A ver, por supuesto que tiene su público, pero es minoritario. Y nos guste o no, tenemos que llegar a un público mayoritario para poder conseguir que nos apoyen y conseguir público. Lo que no podemos hacer es eso. Por ejemplo, hay películas como La piel del volcán. La piel del volcán se hizo de Armando Ravelo y llevó un montón de gente a salas. Funcionó bastante bien. ¿Por qué? Pues porque era una historia interesante, porque la gente quería ver una historia interesante. Y muchas veces cuando tú vas al cine no dices, voy a ver esta película porque es canaria. No, voy a ver esta película. Punto. ¿Cuánta gente fue a ver Apocalipsis Vudú sin saber que era canaria? Solamente porque vieron el cartel y dijeron, esto es una fantasmada y tiene que estar graciosa. Y se dieron cuenta después que hablaba en inglés, además. Y se ve en inglés, en versión original, subtitulada. Entonces, claro, es un poco a lo que vamos, ¿no? Estamos potenciando cosas que, vale, bien, se puede ver en festivales. ¿Cuál es el problema? El problema que yo veo un poco, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Los criterios que se siguen a la hora de valorar todos estos proyectos, tanto sea para el catálogo, para las subvenciones, para lo que sea, vamos, el jurado que reúnen es jurado que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace en Canarias y tienen un desconocimiento total con lo que se hace en Canarias. Son personas que vienen de otros festivales, a lo mejor organizan pues criterios de selección para el festival de, no sé, de Clermont o sea, son festivales internacionales y son gente que no tiene conocimientos de lo que se hace aquí y valoran en base a lo que hay. Vale, perfecto, muy bien. ¿Y por qué no lo hacen con gente canaria que sabe lo que hay aquí y sabe lo que necesitamos? Pues lógicamente porque si tú coges a aquel tiene un amigo en aquella productora y puede favorecer, aquel tiene un conocido que está en tal proyecto y le puede favorecer. Al final, ningún canario puede participar en la calificación de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se te va por un lado, se te va por el otro y apoya. Y ese es el grandísimo problema, que los que no conocen para nada la situación de lo que se vive en el audiovisual en Canarias están valorando el audiovisual en Canarias y al final lo que están haciendo es dando proyectos, dando viabilidad a proyectos que no van a hacer, y las cosas son como son, no van a hacer que en Canarias la cosa crezca de la manera en la que tiene que crecer, ¿no? A ver, Basni, esto parece que es una cuestión de criterios, es decir, pero criterios que tienen que servir en las bases cuando se lanza el proyecto, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a valorar, y entonces hay una serie de puntuaciones, ¿no? Entonces, Sí, si sí. tú puntúas, por ejemplo, que el argumento sea popular y tal, pues entonces esto daría puntos.
Es decir, en el sentido de que haya un equilibrio, ¿no? O sea, por otro lado, decir que técnicamente sea irreprochable, vale, pero bueno, hay películas que pueden ser muy, muy interesantes y a lo mejor es que técnicamente son un desastre, que son Exacto. oscuras y no sé qué. Es decir, es muy complicado, es muy Es complicado. complicado, es complicado. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me he encontrado con cosas que son completamente, a ver, pues yo me he encontrado con proyectos que los lees y dices, wow, esto aquí lo peta, esto aquí lo peta. Y después te ponen la calificación a lo mejor en técnica, pues a ver, los puntos técnicos son objetivos, ahí no hay subjetividad ninguna. O sea, si tú tienes tanto por ciento del equipo canario, son tantos puntos. Si hay Claro, tantas claro. mujeres en el equipo creativo y director y tal igual, pues son tantos puntos. Si la historia tiene lugar en Canarias y se habla como Canarias, también son sus puntos. O sea, eso es objetivo, ahí no hay más. Tú creas un proyecto con esas características y sabes que vas a tener esa puntuación mínima. Y después están los criterios subjetivos a nivel de originalidad, presunta viabilidad y potencial, ¿no? Y en esos criterios subjetivos es donde me explota la cabeza muchas veces. Un proyecto, recuerdo yo, que era La Bomba, o sea, para hacerlo aquí en Canarias, que decías, vale, esto va a funcionar por todos lados, a nivel de originalidad y a nivel creativo, no llegaba al límite de la puntuación por debajo. O sea, lo destrozaron. Y sin embargo, otros proyectos, como por ejemplo uno que contaba el origen de la música afrocaribeña, fue el más puntuado. Yeah. Un documental que contaba el origen de la música afrocaribeña. Pues vale, pues bien, pues perfecto, pues muy bien. Si alguien que viene de fuera, lógicamente, a lo mejor, yo qué sé, ponen a alguien de Bermuda a valorar un proyecto y se encuentra con eso, dice, pues guay, me gusta, vamos, creo que va a estar bien. Pero a un canario, sinceramente, que le pongas un documental en los Yelmos sobre el origen de la música afrocaribeña, pues no sé si le interesará para ir a ver a las salas, ¿no? Eso es un poco a lo que yo voy. O sea, hay un problema, sinceramente, hay un problema serio en cuanto a valorar qué es lo que necesita ahora mismo el cine en Canarias. Y lo primero que necesitamos es que los canarios sepan que aquí se hacen cosas importantes y que pueden llevar a la gente a los cines. Y si lo primero es eso, y una vez pase eso, ya entonces los inversores dirán, oye, pues yo voy a poner dinero aquí porque sé que hay opciones. Y ya no digo solamente cine, digo plataformas, que es lo principal, claro, o sea, que tú consigas venderlo en plataformas, que tú consigas moverlo por todos lados. Nosotros te digo, nosotros estuvimos en Movistar un año. Y es como, wow, o sea, en serio, al principio habíamos hecho una película y era como, ah, bueno, sí, los locos esto hicieron una película. Pero cuando ya dijimos, oye, que estamos en Movistar, y entonces ya nos miraron de otra manera, en plan de, espérate, ustedes hicieron una película, no una fricada, porque si está en Movistar ya es otra cosa. No, Y es pero un mira, poco eso. Adri, tú imagínate que propones también el proyecto de esa película en concreto, ¿no? Y entonces, claro, si lo hubieras llevado a un comité de este tipo, pues hubieran dicho, ¿esto qué es? Esto no tiene viabilidad, esto no va a servir Exacto, para nada y tal, ¿no? eso, Esto es imposible de que salga algo decente. Y entonces ya te efectivamente, lo quitan de en medio. Entonces ahí está lo efectivamente. complicado. Mira, yo tengo una anécdota también de cuando ¿cuándo fue? Bueno, estamos hablando de los años 80 y tal, pero bueno, yo presenté en una especie de concurso de guiones que había hecho la televisión española en Canarias para un programa canario. Entonces ofrecías tú el guión y entonces también te lo tenía que seleccionar un comité y en ese comité pues decían, vale, pues esto nos interesa el proyecto, tiene viabilidad y no sé qué. Y entonces yo presenté y vaya. Y entonces presenté el proyecto como diciendo, mire, voy a hacer una leyenda canaria, pero la voy a rodar todo con escenografía, como si fuese una obra de teatro, con una grúa, con unos actores que además recitarán monólogos y tal, ¿no? Y bueno, eso se aceptó. Pero bueno, luego posteriormente una de las personas que había estado en el comité habían dicho, cuando leyeron el proyecto, dice, todo el mundo dijeron que era inviable, que aquello iba a salir un churro. Dice, y menos mal que, no sé, el que me lo comentó, dije, estuve defendiendo el proyecto porque me conocía por la trayectoria que había tenido, de las cosas que había hecho, y entonces llegó a convencer al resto. Y mira, y vaya ahora mismo está considerado uno de los mejores mediometrajes que se han rodado aquí en Canarias sobre cuestiones históricas, ¿no? Es que es eso. Al final, nosotros hicimos la película por una valoración del Cabildo de Tenerife. O sea, se juntaron, fueron unas ayudas express que sacó el Cabildo de Tenerife a través del TEA y fueron 5 proyectos los que salieron seleccionados.
4 documentales y el nuestro que era un largo de ficción. El comité no era de fuera, el comité era canario. En ese momento el comité era canario. Y valoraron que, viendo la trayectoria que tenía la gente, viendo lo que habían hecho y tal y cual, dijeron, esta gente puede hacer esto. Y seguramente salga bien. Y al final valoraron una serie de proyectos y, gracias a Dios, todos esos proyectos han visto la luz. O sea, en esa jornada, esos 5 proyectos, todos vieron la luz y se vieron en todos lados. Entre ellos, por ejemplo, las postales de Roberto, por ejemplo, fue uno de los proyectos también que salieron seleccionados y ha tenido bastante recorrido ese documental. Sí. Pues, bueno, y hay varios que tú los ves y dices, pues mira, este me suena. O sea, fueron de la jornada y al final salieron todos. Pero ¿qué ha ocurrido con el resto de proyectos? Pues que al final, por ejemplo, los grandes proyectos que se han hecho en Canarias y las grandes películas que se han hecho en Canarias son cosas particulares prácticamente. Willy Ríos, por ejemplo. Willy Ríos, su última película, fantástica y ha estado en todos sitios. Y eso no ha estado subvencionado por el gobierno de Canarias, tal, no sé qué. No. O sea, la sacó él con sus inversores, con su gente y su equipo. Al final salió para adelante y es lo que hay que hacer. Pero claro, te encuentras a gente, como lo vuelvo otra vez a repetir, como David Cánovas, que David Cánovas hizo La punta del iceberg, y ahora pues hizo una película maravillosa con Maribel Verdú, con un montón de actores súper conocidos y un peliculón, y no ha vuelto a hacer una segunda película y ha presentado para las ayudas y no consigue la puntuación para las ayudas. No, incluso en este caso él también presentó, quería hacer también un thriller, pero ya un poco más dinámico, con mayor presupuesto y sí, con la misma productora, y tiraron para atrás. O sea, les pareció que era excesivamente caro y entonces no pudo llevarlo a cabo. Pero a mí, yo me he encontrado con las dos caras de la moneda. Yo he ido con un proyecto y me han dicho, es excesivamente barato, y después me dicen, no, es excesivamente caro. O sea, nunca te dicen, es la típica excusa, en plan de, no me interesa. Pues no te voy a decir no me interesa, te digo, es muy caro. O no, es que es muy barato. Y ¿cómo? Y eso es malo, que sea barato. Pues me lo han llegado a decir, no, es que el proyecto suyo es muy barato. Digo, bueno, y entonces, eso es bueno. O sea, eso es que lo podemos hacer. Pero bueno, al final te encuentras con eso, con gente que va buscando una cosa en concreto y hasta que no la encuentran, pues no van dando mandazos, ¿no? Es un poco... No... Hombre, los criterios de valoración tienen que estar, o sea, esto yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? Porque si no, vamos, los precedentes son brutales, ¿no? O sea, claro. Me acuerdo del precedente en el año 95, que fue la Cero Loto, que sí. Miguel Perolo, que antes de ser alcalde, pues estaba en turismo, y entonces ellos tenían pensado crear, o sea, la televisión canaria, y para ello necesitaban previamente tener un presupuesto muy amplio, que lo consiguieron. Pero ¿qué ocurrió? Que entonces el proyecto Televisión Canaria se les retrasó, pero como el dinero tenían que gastarlo en el año, entonces lo repartieron, o sea, que eran 1.700 millones de pesetas de la época, sí, más. Y aparecieron como 87 productoras que nadie conocía. O sea, yo en los 80 éramos 4 los que hacíamos cine y que nos conocíamos entre todos. Pues aparecieron, creo que fueron 87, de los cuales más de 50 no teníamos ni idea de quiénes eran. Incluso presentaron películas que ya estaban rodadas, o series estaban rodadas, y que bueno, pidieron el dinero y les dieron a lo que había, ¿no? Hombre, pero es que ese es el problema que hay en Canarias. O sea, bueno, y quien dice en Canarias dice en todos lados, por supuesto. Pero en Canarias, por ejemplo, al no estar afincada la industria, entre comillas, al no haber una industria, a ver, el pillaje está en todos sitios, en todos lados. Aquí, por ejemplo, se dio el caso de que cuando entró en su momento, por ejemplo, Willy García, en la televisión canaria, como director de la televisión canaria, de la nada, en menos de 2-3 meses, apareció una productora de la nada a la que le dieron el mayor presupuesto de la historia para 3 temporadas de un programa que no tenía ni siquiera un piloto. O sea, ya partiendo de ahí, es como diciendo, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me perdí? Y fue de la nada. Pues como eso, con el cine pues puede pasar prácticamente lo mismo, es lo que tú dices. O hay unos criterios, o aquí sale cualquiera de debajo de cualquier alcantarilla y te dicen, yo también hago una película, ¿no? Sí. No, pero en aquel caso repartieron a todo el mundo que se presentó. Es decir, no hubo discriminación. A unos les dieron más y a otros les dieron menos. A los conocidos, ¿no? Evidentemente se sacaron más pasta. Bueno, yo me beneficié también con un mediometraje y tal,
y que acabábamos de rodar también, o estábamos en ello, ¿no? Que en principio lo habíamos hecho un poco de la nada, ¿no? Y que nos sirvió porque la música la grabó la Orquesta Sinfónica de Tenerife y había alguien que lo había pagado de su bolsillo. Entonces, bueno, conseguimos, digamos, pagar todo esto, ¿no? Y luego también había otra productora que era de Falcón y tal, que tenía un proyecto de un documental sobre el tema del agua en el Hierro, y faltaban 4 días para terminar y me dijo, ¿tú eres capaz de rodar esto en una semana? Y digo, sí. Pues venga, pues presento los papeles y tal y ya tenemos el dinero para hacerlo. O sea que entonces a nivel contratado para rodar ese documental, que también me parece que fue muy interesante esa experiencia, ¿no? Claro. Pero ahí es esto, había mucho dinero y se repartió a expuertas. Claro. No sé cómo se repartió, pero por lo menos yo creo que no se quedó nadie sin un duro ahí. Sin su parte. Pero es un poco también lo que pasa, o sea, al final el presupuesto que hay para las ayudas, para la subvención y tal, no es grande, con lo cual solo tienes que seleccionar 4 o 5 proyectos entre todos los que se presentan, y se presentan más de 20, y luego está un poco también lo que decía Abel, ¿no? O sea, ¿qué poder hacer para llevar esto al público? Y claro, tú la haces tu película, y después, ¿qué haces con ella? O sea, que vale, sí, distribución, puedes conseguir distribución, vale, pero ¿qué haces con ella? Si tú, por ejemplo, tienes la precompra ya de la televisión canaria, perfecto, pero es que la televisión canaria, por ejemplo, solo se mete en 3 proyectos cada 6 meses, creo. Y normalmente suelen tener un criterio bastante curioso en algunas ocasiones, como una vez, por ejemplo, en Apocalipsis Vudú nos dijeron que no querían apoyar la película, nos lo dijeron 3 veces por varios motivos. Y uno de ellos era porque estaba en inglés. Vamos a ir entrando ya poco a poco en lo que es la recta final. Yo sé que a Abel se le quedan cosas por ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que efectivamente siempre llevamos años de esta manera, llevamos muchísimos años con grandes proyectos, se ruedan grandes proyectos. Ahora está Basni con Apocalipsis, está Willy Río, hay gente que lógicamente que tiene que emigrar, que tiene que enviar sus películas de manera personal, no es porque haya una distribuidora canaria y nada por el estilo. Entonces, algo así como búscate la vida como sea. Yo, por ejemplo, vengo haciendo cine Super 8 desde los 18 años, que me convertí primero el Super 8. Entonces me he dado cuenta de una cosa: si no hay presupuesto, si no hay dinero para hacer una película, difícilmente te la pueden aceptar en alguna parte. Netflix, Movistar, etcétera, etcétera. Entonces yo me he dicho, mira, yo en ese campo no tengo capacidad porque yo jamás voy a conseguir una subvención. Sin embargo, yo, como entiendo el cine de otra manera, pues he dicho, pues bueno, pues yo me voy a buscar la vida de otra manera. Entonces yo hago documentales anticapitalistas. Yo me he suscrito a una cadena europea de tendencia marxista. Entonces ellos se encargan de distribuir por toda Europa mis documentales. Ahora mismo están circulando por toda Europa 10 documentales, que nadie aquí tiene ni idea de este tema. ¿Por qué? Porque lógicamente no son documentales para proyectar en ningún sitio aquí, porque nadie los va a entender. Entonces, yo, por ejemplo, estuve hace 2 semanas en Berlín porque me llamaron, porque estaba interesado en este tipo de cine, pero claro, no tiene que ver nada este cine hecho casi sin ningún presupuesto con el cine de presupuesto. Entonces hay 2 perspectivas en este asunto, y para mí lo más importante ahora mismo es evitar que sean las personas individuales quien tenga que buscarse la vida para llevar su cine a todas partes, porque realmente no hay ningún inversor, ningún productor que sea capaz de invertir en cine canario, porque estás tú, Basni, están los Ríos, está todo el mundo, que a veces tiene que mendigar, cuando esto no hay que mendigar nada, hay que lógicamente proponer cuestiones que sean posibles el que pueda surgir en la industria canaria, porque ya te digo, llevamos tantos años con este tema que hay que en cualquier momento, si no aparece un lumbrera político que diga, oye, coño, que hay que apoyar este tema, vamos a empezar a apoyar este tema de alguna manera. Lógicamente, ya te digo, todo se reduce, como te pasa a ti, Basni, a que tengas que buscarte la vida por ti mismo y decir, pues me la tengo que buscar, pues si voy a esperar por todos estos tíos que no entienden
qué es una industria, y menos una industria del cine, sino todo es por clientelismo político, pues lógicamente casi, ya te digo, ¿te vas a quedar ahí parado? Pues no, yo no me quedo parado, yo hago un cine que se vea, aunque no los vean la gente de aquí, porque ya te digo, mi cine no se puede ver aquí, porque por eso, ¿no? Por el fondo que hay en todo esto, y porque la gente no lo va a entender. O sea, que de esta manera yo pienso que había que incidir en los políticos más todo esto, y hablar con ellos, y si surgen asociaciones como hay una parlamentar que no sé, que está ahí, pero que no sé qué pasa, que quieren buscar dinero o tienen ganas de cambiar todo esto para hacer posible que surja la industria del cine. Y entonces a veces te quedas un poco extrañado, pero coño, luchen más, o sea, hagan posible este tema. ¿Ustedes no quieren hacer cine? Pues nada, coño, vayan a las instituciones, apoyen las instituciones, vayan en contra de las instituciones. Pero claro, aquí aparece el tema. Si voy en contra de ellos, nunca me dan una subvención y nos quedamos todos callados. Pues sí, vamos, nos quedamos todos callados, pero así no vamos a ninguna parte. Bueno, Claro. pues ya casi me quedo sin tiempo. Brevemente, Basni. Sí. No, yo lo único para que el que escuche y que no sepa, que sepa un poco que en el cine, en el mundo audiovisual, para poder acceder a una subvención por parte del gobierno, ¿por qué se accede a subvenciones? Pues porque los costes de los largometrajes suelen ser bastante elevados. O sea, una película estándar normalmente suele estar por encima de los 500.000 euros para poder hacer un largometraje. De los baratos, de los baratos. Estamos hablando de un largometraje de bajo presupuesto, es de los que tienen menos de 750.000 euros, 1.000.000 de euros. Son los de bajo presupuesto, los baratos, ¿no? Entonces, claro, para poder acceder a ese tipo de presupuestos tan grandes, pues lógicamente a nivel privado solamente no lo consigues, con lo cual intentas tirar de ayudas públicas. Y las ayudas públicas solamente te pueden dar la mitad del presupuesto total, con lo cual tú tienes que buscar la otra mitad. No es que tú digas, vale, me la pagan completamente el gobierno. No, para nada. Y de hecho no solamente es eso, sino que te la pagan una vez hecha la película y entregada. Con lo cual tú tienes que buscarte el presupuesto prácticamente total, jugar con ese presupuesto y una vez lo tengas todo, el gobierno te devuelve la mitad. Y puedes, bueno, pues devolverle al equipo. Pues ese es el grave problema, que si no hay inversión privada que te dé, aunque sea la mitad de un proyecto de 500.000 euros, por muchas ayudas que tengas tampoco las puedes conseguir. Y claro, todo eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola otra vez. Si no tenemos ayuda, no podemos hacer películas, los inversores privados no ven que se pueden hacer películas, no invierten, si no invierten no podemos ir a las ayudas y así seguimos constantemente. Entonces, la solución que siempre he dicho yo, un apoyo total por parte de los medios como la Televisión Canaria, que esté obligada a no solamente coproducir, sino a distribuir largometrajes canarios varios durante el año, pero no 2, 3, sino varios, y luego que los inversores privados sepan que se pueden invertir en películas canarias y obtener resultados bastante favorables. Pues ya nos quedamos sin Perdona, tiempo. Samuna, y darle la misma oportunidad de todas estas mierdas de películas que las sirven a las 6, a las 7, a las 5, a las 4 y no a las 2, a las 3 de la mañana. O sea, darle la misma oportunidad, que den a la gente la misma oportunidad. Sin embargo, hay unos criterios así, pero ¿por qué tengo que programarlo a las 3 de la mañana? ¿Por qué no lo programo con la cantidad de mierda que hay que decirlo así, ¿no? Porque tienes que hablar, sí, mira, pero se producen programas imbéciles para contentar a la gente. O sea, y hay cierta forma de decir, bueno, pues nada, pues vamos a cambiar esto. ¿Y cómo lo cambiamos? La gran pregunta. Perdona, Vane. Pues nada. Sí, no, perfecto, si es que es así. Sí. Esto tiene continuidad, ¿eh? Esto tiene una segunda parte y incluso hasta una tercera parte, por decirlo así. Así que volveremos a conectar con Basni Ramos y también, por supuesto, con nuestros amigos Josep Vilageliu y Abel Hernández Belsa para seguir profundizando en esta tertulia de cine, porque se quedan muchas cosas en el aire, pero la verdad que el tiempo se nos ha ido volando y ya tenemos que terminar. Basni Ramos, un placer como siempre tenerte por aquí y te espero próximamente, ¿de acuerdo? El placer es mío, muchísimas gracias. Un abrazo. Abel Hernández Belsa, te escucho la próxima semana, muchísimas gracias. Venga, nos oímos la próxima semana. Y también Josep Vilageliu, como director de cine, un abrazo y hasta la próxima. Gracias y feliz año para todos.
Muy bien, nos escuchamos después de Reyes. Sí, señor, que le den Venga. mucho a los Reyes Magos. Un abrazo para todos. Gracias.